Ok, gente, volvemos entonces para la parte número 7 de nuestra serie de patrón de diseño, puntualmente el patrón de diseño MVC con PHP. Ya habíamos definido nuestra cámara, ya habíamos definido nuestro portero, ya aprendimos a hacer versionamiento y ya sabemos dónde está el código de nuestro repositorio. Así que empecemos a trabajar con lo que nos atañe directamente, que va a ser la construcción ya de nuestro MVC, iniciando por las clases básicas para poder, eh, para poder avanzar. Las clases básicas las voy a agregar en la carpeta de librerías y voy a crear una nueva clase. Listo, mi primera clase va a ser controlador. Controlador nos va a definir el comportamiento de cada uno de los controladores que tenemos en la aplicación. ¿Listo? Los controladores, ya habíamos hablado de ellos, son todos los que manejan la parte lógica de una vista en específico. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es definir la función constructora en PHP de mi controlador. Todo controlador va a tener una vista. Las vistas no las hemos creado, pero vamos a dejar inicializada una instancia de las vistas dentro de mi controlador. Todo controlador tiene una vista. ¿Listo? Para fines prácticos, en este caso todos van a tener una vista. No siempre todo controlador tiene que tener una vista. Bueno, en realidad sí, todo controlador debería tener una vista por la abstracción que hicimos. En los videos anteriores podríamos tener controladores que no tenían vistas, porque eran controladores que tenían que ejecutar aspectos específicos de la lógica de negocio. En este caso, como separamos la lógica de negocio de los controladores, entonces todo controlador tiene una vista porque responde a la presentación, a la parte lógica de la presentación de una información. ¿Listo? Vamos entonces a definir lo siguiente. Cada controlador tiene su vista y los controladores pueden ejecutar, pueden hacer uso de otros controladores de manera dinámica. Es decir, yo puedo estar dentro de un controlador específico y querer llamar a otro controlador para que haga un trabajo. ¿Listo? Ejemplo, yo puedo estar en el controlador de usuarios y querer llamar al controlador de productos para hacer una consulta específica. Eso también lo hacíamos cuando teníamos la business logic separada de los controladores, porque tendríamos que estar llamando hasta varios dominios para poder resolver cosas. Eso lo hicimos en nuestros videos anteriores y lo vamos a hacer esta vez. Así que nuestro controlador básicamente está definido así. Un controlador tiene una vista, terminamos nuestro controlador. Sencillo, muy fácil. ¿No les parece que fue muy fácil? Fue muy sencillo. Hay una función que va a ser una función de validar índices que nos va a permitir que al inicio del controlador podamos validar los índices de la información que nos está llegando para poder hacer un procesamiento posterior. ¿Listo? Esa función la vamos a dejar comentada como validX y la vamos a escribir en los videos más adelante. Por ahora ya terminamos nuestra clase controlador. Todos los controladores van a tener una vista. Asegurémonos entonces de que nuestro primer controlador extienda en la clase controlador y entonces vamos a tener que hacer una inserción del constructor. Y el constructor, si se perdieron un poquitico cómo hice eso, con NetBeans clic derecho, insertar código y me dice que puedo insertar. El constructor que yo quiero que este señor haga es el constructor del papá. ¿Listo? Entonces, por defecto se va a inicializar con una vista. Ahora, ¿qué tal si escribimos un poquito las vistas? Entonces, entremos a librerías, nuevo, clase, y vamos a escribir la clase de vistas. La clase de vistas, o la clase view, no la llamé en plural, tiene que ser en singular. La clase vista va a ser un poquito más extensa que la clase controlador. Va a ser más extensa, pero va a ser muy sencilla. La clase vista lo que va a tener es un único método por ahora, y ese método se va a llamar render. Básicamente lo que va a hacer es mostrar una vista específica
en base a unas normas que vamos a definir. Entonces, como parámetro del render le vamos a decir, necesito saber quién es el controlador, necesito saber qué vista quieres ver y necesito saber si le vas a pasar un título a esa vista. ¿Listo? Para los que no conozcan en PHP, ¿qué significa cuando yo paso un parámetro y le digo que es igual a algo? Le estoy diciendo por defecto este va a ser el valor a menos de que me lo pase. Ahora, definamos entonces quién es el controlador. El controlador va a ser igual al método getClass del controlador que le estoy pasando. O sea que cuando yo voy a ejecutar el render de una vista me voy a pasar a mí mismo y de esa manera yo puedo obtener qué controlador es. ¿Para qué quiero obtener qué controlador es? Porque hay una norma que dice que todas las vistas tienen que estar alojadas en una carpeta con el nombre del controlador dentro de la carpeta de las vistas. Así que lo segundo que voy a hacer es remover el apellido controller que le había agregado anteriormente. Lo voy a hacer utilizando el método substring. Me dice a qué le voy a remover, yo le digo a controller. ¿Y qué le voy a remover? Bueno, lo voy a remover desde la posición 0 hasta la posición -11, es decir, voy a remover de atrás para adelante 11 caracteres. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o sea, raya al piso, control. Una vez que haga eso voy a definir el path al que voy a preguntarle si existe esa vista. Entonces, views, voy a buscar en views, en controller, miren, ese sería básicamente, hey, existe una carpeta con este nombre, entonces vamos a decir si existe, y por último la vista, hagamos con comillas simples para que sea más ordenado, y por último la vista que quiero renderizar. Ahora preguntemos si esa vista existe. Vamos a ahorrarnos un poquito de tiempo y vamos a aplicar un poco de copy-paste de los videos anteriores que habíamos hecho, y dice esto: si la vista existe en esta dirección, agregándole el PHP, entonces si se me mandó un título, asígnele a esta vista un atributo llamado título, ¿listo? Y cárgueme la vista. De lo contrario, bueno, aquí dice views module header.php. Nosotros no estamos haciendo nada de headers por ahora porque no hemos trabajado esto en los videos. No hemos trabajado tampoco lo del título. Dejemos lo del título asignado así. Listo. Vamos a asignarle un atributo título que luego vamos a utilizar. Y dice, luego cárgueme por favor la vista que se pidió. De lo contrario, si la vista no existe en PHP, búsquemela como HTML y haga exactamente lo mismo. Asignele el título si tiene título y cárguemela en HTML. Y si definitivamente no está ni en PHP ni en HTML es porque no existe. Entonces imprimamos un error que diga vista inválida con el nombre a renderizar. Y hemos terminado la clase de vistas. Una clase bastante sencilla. Ahora tiene una clase que no es tan sencilla y que era muy sencilla cuando la teníamos en los videos anteriores o en las series anteriores, que era la clase de modelo. ¿Por qué era sencilla? Porque modelo lo que hacía era crear una instancia de nuestra base de datos y permitirnos hacer el CRUD a la base de datos. Esta vez lo que vamos a hacer con el modelo es que vamos a hacer mapeo objeto relacional, y ese mapeo objeto relacional nos va a permitir acceder a los atributos de la tabla de una manera sencilla a nivel de programación. ¿Listo? Como esa clase es bastante larga, yo no voy a escribirla paso a paso. Lo que voy a hacer es que se las voy a explicar, la vamos a explicar paso a paso. Eso sí lo vamos a hacer. ¿Listo? ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, pues porque ponerme a escribir otra vez la clase línea a línea, bueno, yo puedo escribirla directamente y nos ahorramos tiempo en el video. Y bueno, ya he explicado esto miles de veces en otros videos, así que pues por cuestión de agilidad, para que ustedes no tengan que pasarse durante una hora entera escribiendo una clase, se las voy a colocar, ustedes se van a descargar el código fuente y preguntas e inquietudes por favor en los comentarios, hagámosle esto un poco más dinámico. Si ustedes quieren colaborar agregando cualquier método adicional a las vistas, a los controladores, al modelo, lo pueden hacer. Listo, esto es código abierto, la idea es que todo el código que ustedes vayan a trabajar aquí en el curso
lo puedan estar mejorando y lo puedan compartir. Podríamos hacer una comunidad bien interesante y pues me encantaría entonces que ustedes eh, realmente participaran. Ahora, diferencias entre el modelo que teníamos anteriormente en los videos antiguos y el modelo que vamos a tener ahora. Antes, el controlador tenía un modelo asignado. Ahora, los modelos van a ser la clase padre de cada uno de los modelos que voy a definir como una entidad lógica. ¿Listo? Y estos modelos los voy a llamar dentro de los controladores para ejecutar unas funciones específicas. Así que todo el manejo de datos lo abstraje de lo que son la parte lógica de la presentación y la parte de la presentación como tal. Bueno, ¿cómo funciona la clase model o qué podemos encontrar en la clase model? Plum. Pasamos de tener 0 líneas a tener 252 líneas, 51 para ser exactos. Expliquémosla lentamente. La clase model lo primero que hace es que va a crear una instancia de acceso a la base de datos implementando un patrón de diseño, aunque ustedes no lo crean, un patrón de diseño pues puede ser algo muy pequeño, una implementación muy pequeña, llamada el singleton. El patrón singleton lo que hace es evitar que yo cree múltiples instancias del mismo elemento. Cada vez que yo llamaba a la base de datos en las aplicaciones cuando las hacía hace mucho tiempo, creaba una instancia de la base de datos, decía db es igual a una nueva instancia de la base de datos y eso va creando espacio en memoria, hasta que en un momento me voy a acabar mi espacio de memoria y ¡bam! Se me cierra la aplicación. Para evitar eso estoy aplicando el patrón singleton que dice lo siguiente: hey, si no tengo una instancia ya de base de datos, por favor creemos una instancia de base de datos. Esta clase database es una clase que ya vimos también en los videos anteriores y esta clase sí que no la voy a explicar, ¿vale? Si ustedes quieren ver un poquito la clase database, por favor remítanse a los videos anteriores o déjenme un comentario en donde yo pueda hacer un video adicional explicando toda la parte de base de datos. ¿Listo? Es una clase muy sencilla, lo que hicimos fue extender extender PDO y hacerla más fácil de lo que actualmente es, porque PDO pues no es del todo fácil. Está bien, me acaban de convencer, voy a explicarles rápidamente Database. Ya vi que están arrugando las caras desde sus casas y les voy a ahorrar el tiempo de ponerse a leer eso. Entonces vamos a crear una clase llamada Database y dice así. Database va a extender de PDO. ¿Y qué es PDO? PDO es una interfaz para conectarse a fuentes de datos o a motores de bases de datos, dícese de Postgres, MySQL, Oracle, etcétera, etcétera. PDO entonces nos permite que en algún momento cuando migremos de motor de base de datos no nos toque reescribir toda la aplicación para poder conectarnos. ¿Listo? El constructor de PDO va de la siguiente manera: se define el tipo de base de datos, el host donde está alojado, el nombre de la base de datos y todo eso en una sola línea, en un string, y luego se le pasa el nombre de usuario y la contraseña. A PDO se le tiene también que establecer que por favor nos reporte todos los errores, porque si no PDO nunca nos va a decir qué error está pasando cuando sucede un error. Entonces para eso utilizamos el thisSetAttribute PDO attr error mode, va a ser un error por excepciones. Luego definimos unos métodos, el método select, en donde básicamente lo que tenemos que hacer es pasarle la query que queremos hacer de select, un arreglo de datos y la manera en la que queremos que se devuelva. Por defecto vamos a devolverlo asociativo, es decir, el arreglo que se va a devolver va a devolverse con el nombre de la posición. Por ejemplo, si tenemos en una base de datos ID y el valor es 14, el arreglo que se devolvería sería en la posición ID el valor 14. ¿Listo? ¿El qué va a hacer? Preparar la sentencia, va a limpiar la sentencia y por cada uno de los atributos que le pasamos en el arreglo, lo que va a hacer es agregarlos dentro de la sentencia. Más adelante cuando veamos las sentencias vamos a ver bien cómo es, y ejecutar la sentencia y devolver. Estamos evitando inyecciones a la base de datos rápidamente. Para insertar hacemos algo muy similar, recibimos la tabla y la información que vamos a insertar, entonces él va a hacer el proceso de inserción,
va a ordenar en orden de las llaves, o sea, si las llaves van, por ejemplo, están A, D, E, C, él va a colocar A, C, D, E, ¿listo? Y lo que vamos a hacer es limpiar también los la query que vamos a pasar y llenar los datos para evitar inyecciones. Esto va a ser más claro cuando estemos escribiendo el uso de ella dentro del modelo. Actualizar, exactamente lo mismo, y por último borrar en donde no tenemos que estar que no estamos limpiando absolutamente nada. Los invito, muchachos, a que ustedes hagan una limpieza adicional en database. ¿Listo? Vamos al modelo. Ya creamos una instancia de la base de datos. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Empecemos por los primeros métodos básicos para poder explicar toda esta chorrera que tenemos aquí. El primer método básico que vamos a explicar va a ser el método obtener todo. O bueno, el método setTable. Resulta que tenemos una variable que es de tipo protegida y estática. ¿Qué quiere decir que sea protegida y estática? Significa que solamente yo la puedo toquetear y además de eso va a perdurar. O sea que si, por ejemplo, yo cambio el valor de la variable de tabla en mi hijo que me extiende, entonces ese hijo que me extiende va a modificar también el valor aquí en la clase modelo. Como es protegida, solamente la puedo cambiar yo. ¿Listo? No la puedes cambiar tú, ni aunque me extiendas. Así que la única forma de que el hijo cambie la tabla es diciéndole papá, papá, por favor cambie la tabla. ¿Listo? De esta manera nos aseguramos que se conserven bien la integridad de los datos. Y tenemos también una variable privada y estática que se llama db, que va a ser la instancia de la base de datos a la que solamente vamos a poder tener acceso nosotros mismos como modelo, porque nada tiene que ver cada uno de los modelos que creemos con la definición de conexión a la base de datos. Ahora le vamos a decir el primer método y el más sencillo, que es obtener todo. Obtener todo, ¿qué va a hacer? Obtener todo, lo que tiene que hacer es devolverme todos los objetos del modelo o del dominio de ese modelo. Y hablemos un poquitico del dominio. Agrandemos esta mesa de trabajo. ¿Dónde están mesas de trabajo? Mesas de trabajo. No encuentro mesas de trabajo. Genial, no encuentro mesas de trabajo. Se me acaba de olvidar. ¿Dónde están las mesas de trabajo? Borremos esto. No creo que lo vaya a necesitar. O más bien, borramos esto. Me parece más efectivo. O más bien, qué bueno, hagamos un nuevo layer y apaguemos este. Listo. Tenemos una nueva mesa de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir lo siguiente. Queremos saber qué es un dominio. Resulta que vamos a hacer una tienda en línea, entonces tenemos, por ejemplo, usuarios. ¿Listo? Tenemos productos. Tenemos categorías. Tenemos usuarios, productos, categorías. ¿Qué más podemos tener en una tienda? Digamos que tengamos una tabla que guarde las imágenes, etc. Tenemos con usuarios, productos y categorías. Cada uno de estos va a ser un modelo. ¿Listo? Porque son tablas en mi base de datos. Bueno, eso lo vamos a terminar después. Pero los dominios son distintos. ¿Por qué son distintos? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que los usuarios tienen un dominio totalmente diferente al que la categoría de los productos podría tener. Mientras categorías y productos pertenecen a un dominio aparte mayor, que es el dominio de los productos en general, usuarios pertenece al dominio propio de usuarios. Ahora, cada una de las entidades como entidad tiene su propio dominio. ¿Listo? Así que, a pesar de que categorías y productos pertenecen a un dominio común, cada una tiene su dominio específico, que es el dominio de su propia entidad. ¿Listo? O sea que cada una va a encargarse de manejar toda la información correspondiente a sí misma como entidad. El modelo de productos solamente va a poder otorgarme la información de los productos en la base de datos, nada más. El modelo de las categorías solo de las categorías, que es de los usuarios, solo de los usuarios. Por eso, cuando yo utilizo el ORM y le digo obtenga todo, en el caso de que yo le dijera a los usuarios, creo mi clase usuario,
que extiende de la clase modelo, y luego le digo a esa instancia, le digo por ejemplo aquí usuario, que por favor obtenga todo. Él lo que debería hacer es ir a la base de datos y traerme todos los datos y regresarme esos datos como un arreglo de todos los usuarios existentes. Entonces, ¿qué haríamos? Hacemos un self connection. ¿Qué significa self? Significa que voy a usar un método propio. Self es para usar los métodos que son míos, porque este método es privado, no lo puedo usar sino yo. Entonces, voy a conectarme y cuando me conecte voy a hacer una SQL que dice seleccione todo de la tabla que definí para mi modelo. Y luego devuélvame esos resultados, ¿listo? Que me los va a otorgar la instancia de la base de datos utilizando su método select. Entonces ella se va a ir a esta base de datos, va a hacer la selección, pasándole la SQL y me va a retornar todos los elementos. Para esto sea un poquito más claro, pues podríamos crear un ejemplo de lo que sería un modelo de usuarios. Entonces vamos a crear un nuevo modelo, la clase, y le vamos a colocar usuario. La clase usuario, por ejemplo, podría estar construida de la siguiente manera. Tenemos una clase usuario que extiende de modelo. ¿Listo? Esa clase usuario que extiende de modelo va a tener una variable muy importante que es la variable protegida y estática llamada tabla. Esta variable llamada tabla va a ser llamada usuario, lo que quiere decir entonces que, vamos a llamarla aquí usuario, que en la base de datos, ¿listo? En la base de datos que tengamos, que vayamos a trabajar, vamos a llamarla con la mayúscula para que sea más semántico. En la base de datos en la que estemos trabajando, hay una tabla que se llama usuario y esa tabla va a ser la tabla en la que yo me estoy mapeando. ¿Qué atributos podría tener? Yo podría tener los atributos privados ID, el atributo privado username y el atributo privado password. ¿Por qué son privados los atributos? Porque vamos a seguir las normas de buenas prácticas y vamos a hacer encapsulación. Vamos a hacer que solamente la misma clase pueda acceder a sus atributos para evitar inconsistencias. Entonces voy a crear un constructor, clic derecho, insertar código, constructor, y le digo de todas las cosas por favor. Facilísimo, NetBeans ya me lo creo. Ahora le voy a hacer los getters y setters. Los getters y setters son métodos que me permiten obtener y también me permiten modificar la información de mis atributos. ¿Por qué los hago? Pues porque si en algún momento yo quiero que la manera en la que mis atributos se comporten sea distinta, entonces yo puedo, mediante esa interfaz que estoy creando, getter y setter, puedo hacer que ese cambio no afecte la manera en la que el usuario me invoca, sino que la lógica que le voy a hacer al cambio la voy a hacer yo mismo. Voy a deschulear la tabla porque no quiero que el usuario, que las personas me puedan cambiar la tabla de usuarios. Voy a hacer que solamente puedan utilizar esa tabla. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, para obtener cualquier atributo uso el getter y para setearlo uso el setter. Y ya terminaría con mi primer modelo. Así que si yo quisiera entonces traerme todos los usuarios de la base de datos, lo haría mediante usuario, .getOn, listo, .getAll, y eso me traería a todos los usuarios de la base de datos. Aquí estamos haciendo una explicación básica, todavía no hemos terminado, no podemos traer de la base de datos y no tenemos una base de datos construida. ¿Listo? Sigamos explicando el modelo. Tenemos una función where, y where me va a servir para buscar algo. Where recibe el campo y el valor. Entonces, where básicamente va a ser esto. Seleccióneme todo de la tabla donde el campo sea el campo que yo le pasé y el valor sea el valor que yo le pasé. Sencillo, hacemos que la vida sea mucho más fácil. Noten entonces que estos son métodos estáticos. ¿Qué significa que es un método estático? Un método estático significa que no devuelve, o más bien que no hace uso de una instancia. Me regresa un valor específico sin tener que tener unos valores previos para poder operarlos. Ejemplo, una clase estática es la clase mat. Cuando utilizamos mat, hacemos mat, por favor devuélvenos un valor específico utilizando tu método. ¿Listo? Pero no creamos una instancia de mat nunca.
En este caso mi clase puede no ser estática y tener métodos estáticos, así como una clase estática, bueno, una clase estática debería tener todos los métodos estáticos. Entonces, pues, mi clase tiene unos métodos estáticos que me dicen, hey, para yo poder usar eso necesito una instancia. Y obviamente no necesitaría, por ejemplo, para obtener todos los usuarios, yo no tendría que crear una instancia de usuario. No, yo podría decirle a la clase, tráeme todos los usuarios. Pero si yo quisiera traer un usuario específico, utilizaría un get, que ya lo vamos a ver. Entonces tenemos unas variaciones de where. Tenemos el where normal, un where r, que es un where donde hay una relación específica, listo, que nos sirve para seleccionar en una tabla que es diferente a la tabla que por defecto tenemos definida, y tenemos un where n que nos sirve para buscar cuando algo sea nulo. Simplemente es porque se utiliza mucho, entonces hice unos métodos para eso. Bueno, en realidad estos dos métodos no los hice yo, me colaboraron dos estudiantes que los usaban mucho y dijeron, hey, profe, agregale estos métodos a las clases que serían súper útiles. Entonces, si en algún momento de la vida Camilo y Sebastián están viendo este video, entonces ahí están sus dos métodos, son famosos por los 5 usuarios que ven mis videos en YouTube. Tenemos la función entonces crear, actualizar, que son la magia del ORM, y las relaciones, las vamos a explicar después. Por ahora sigamos con las funciones de obtención. Tenemos la opción getById. GetById lo que va a hacer es que me va a devolver una instancia del elemento. O sea que me va a devolver, esta sí me va a hacer la creación de un objeto como tal. GetById sigue siendo estática porque no utiliza la instancia para hacer modificaciones, mientras que, por ejemplo, create no es estática porque necesita la instancia para poder hacer algo. O sea, necesita de los atributos de la misma. GetById dice lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es traernos el objeto, el primer elemento con el array shift. Vamos a traernos el primer elemento que coincida con un where en donde el ID sea el ID que le pasé. Yo sé que por defecto siempre me va a traer solamente uno, porque si no mi modelo de base de datos está incorrecto, pero pues para curarnos en salud vamos a decirle que siempre el primer elemento que encuentre va a ser el que vamos a instanciar, si encuentra múltiples IDs. Y le digo, el resultado que voy a devolver va a ser igual a el uso del método instantiate. Instantiate es un método que escribí para que ustedes no tuvieran que hacer instancias de manera manual, es decir, para que ustedes no tuvieran que seleccionar ese arreglo y empezar a decir el usuario va a ser igual a un nuevo usuario y pasarle cada uno de los parámetros. Para ello vamos a usar una de las cosas más maravillosas de PHP. Vamos a usar Reflection Methods. Los métodos de reflexión me permiten decirle a PHP, hey PHP, hazme un favor, búscame una clase y a esa clase búscale el constructor y dime qué parámetros necesito para construir el objeto. Y si los tengo, por favor construyelo. Y si no los tengo, por favor, no construyas nada y avísame. Entonces, primero hacemos una instancia del método de reflexión. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a pasarle la clase. ¿Qué clase le vamos a pasar? La clase que está ejecutando el método. ¿Cómo hago eso? Con un método llamado getCalledClass. Ese método lo que va a hacer es buscar la clase de PHP que fue la que ejecutó. Por ejemplo, como usuario extiende de modelo y ejecutó el método, entonces la clase que voy a hacer reflexión es la clase usuario. Y va a mirar el constructor, así que se va a dar cuenta que necesito el ID, el username y el password. Entonces él dice, los parámetros van a ser igual a los parámetros del ref method porque este señor con el constructor ya se dio cuenta. Ahora, voy a definir los parámetros que requiero, los que son obligatorios, y dice, por cada parámetro dentro de mi arreglo de parámetro, entonces, si el parámetro es pasado por referencia, ¿listo? Voy a entonces asignar que mi parámetro pasado por referencia va a tener un nuevo valor aquí adicional y le voy a decir, este parámetro es un parámetro pasado por referencia. Cuando hablamos de pasados por referencia estamos hablando de un puntero en memoria, es decir, le estamos diciendo, hey, cuando yo te paso esta variable por referencia no significa que vos vas a operar con esta variable y que esa variable, pues como la estás operando dentro de tus propios métodos, no va a cambiar, no se me va a modificar, no, nada de eso. Estamos diciéndole, esta variable que te estoy pasando, cuando la modifiques, cuando hagas uso de ella dentro de vos, por favor modificámela también por fuera de vos. Y luego tenemos los parámetros común y corriente. Vamos a agregar el parámetro requerido sin pasarle el ampersand que define que estoy haciendo
paso por referencia. Y luego le digo, a la clase de reflexión va a ser igual a una nueva instancia de la clase de reflexión de esa clase. ¿Listo? Devuelvo entonces la instancia que acabé de hacer y ya tendría entonces instanciación de cualquier clase. Con este método ustedes, querida audiencia, podrían instanciar cualquier clase sin conocer qué clase es, siempre y cuando tengan los atributos necesarios para poder instanciarlo. Teniendo en cuenta que ustedes van a hacer esta instancia desde la base de datos trayéndolo, pues siempre van a tener los atributos. Genial. Ahora, resulta que como nosotros tenemos que operar con los atributos de nuestra clase y los atributos están encapsulados, tengo que escribir una función que se llame getKeys. Y la función getKeys lo que va a hacer es que va a obtener los parámetros que mi clase tiene, listo, y me los va a devolver. Bueno, esto lo hacemos pues precisamente para poder saber qué parámetros necesitamos instanciar. Tenemos esto ya listo. Tengo también un método que se llama toArray, que lo que va a hacer es coger un objeto y pasarle un arreglo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a decir que por cada uno de los objetos de este objeto de mi, usando el método getMyVars, ese método getMyVars, ¿qué es? Bueno, ese método getMyVars es un método que tenemos que escribir en la clase de usuario. ¿Cómo sería el método getMyVars? Así. Resulta que como mis atributos son privados, nadie más los puede acceder que no sea yo. Entonces voy a decir public function getMyVars. Y getMyVars lo que va a hacer es retornar getObjectVars, que es un método que me va a permitir obtener todas las variables de ese objeto. Y entonces le voy a decir, por favor, retorna todas las variables que yo tengo. Como yo soy el que lo está pidiendo, él me los va a devolver. Si yo usara getObjectVars dentro de modelo, pues no podría, así que me toca usar un método que se llama getMyVars y él me va a devolver cada uno de los elementos. ¿Listo? Esto de has1 y has_many son relaciones, y las relaciones no las vamos a explicar aún. ¿Por qué no las vamos a explicar aún? Porque no las estamos haciendo. Este video lo vamos a terminar con una conexión a la base de datos y en el siguiente video vamos a explicar un poco de las relaciones y de cómo salvarlas. ¿Listo? Y esto me va a retomar al final un arreglo. Los métodos getAttr_table, bueno, me va a permitir obtener los atributos de una tabla en específica. Entonces, con este método getAttr_table yo podría hacer un mapeado de una base de datos que ya esté hecha para crear mis clases. Así que si yo voy y pregunto a una tabla, hey, dame por favor los atributos de esa tabla y luego puedo construir una clase, entonces podría automatizar el proceso de creación de clases en base a una base de datos hecha. Eso lo vamos a hacer después. Por ahora no lo vamos a hacer. GetBy es una variación de getById que ya lo hemos hablado y la diferencia es que esta vez vamos a obtenerlo por un campo en específico. Entonces dice, por favor devuélvame el primer elemento en donde el campo sea este y la información sea este y créeme una instancia de eso. Así que yo podría, por ejemplo, obtener un usuario por el username haciendo getBy y le digo username y le paso el valor del username. Por ahora ya estaríamos listos con la parte básica. Esto es lo básico en cuanto a las funciones que podríamos tener dentro de un ORM. ¿Listo? Pero el ORM en su magia se centraliza en la parte de crear, actualizar, salvar relaciones y borrar el objeto. Miremos un poquito el crear. Crear, aquí está. Crear va a conectarse a la base de datos y lo que va a hacer es lo siguiente. Va a obtener mis valores, o sea, va a obtener cada uno de los atributos que yo tengo. ¿Por qué los va a obtener? Bueno, resulta que tengo unas relaciones que necesito separar y eso lo vamos a ver después, así que vamos a omitir esta parte de check relationships. Y lo que él va a hacer es decir, vamos a la base de datos y vamos a insertar en la tabla definida mis valores una vez que ya removí las relaciones. ¿Listo? Entonces, aquí automáticamente nos está creando un objeto en la base de datos directamente. ¿Por qué? Pues porque los valores se llaman exactamente igual que los atributos de la tabla y ya tengo los valores específicos. Listo, los values va a obtener cada uno de los valores y sale para pintura. Y lo más largo de este método de crear son las validaciones que dicen, si el resultado es verdadero, o sea, si se ejecutó la query correctamente, entonces voy a devolver una respuesta que tiene un arreglo que dice, el error va a ser 0, el ID que yo tengo como inserción en la base de datos va a ser
el método lastInsertedID de mi instancia base de datos, porque actualmente, pues como yo me creé, yo tenía un ID nulo y ahora necesito saber qué ID soy. Y el mensaje va a ser getClassThisCreated, o sea que me va a decir, por ejemplo, en este caso de usuario, va a decir el usuario ha sido creado. Y por último, cuando ya obtenga el ID, le va a decir a mi objeto, por favor, establecete el ID, y el ID va a ser response en la posición getID. De esta manera ya mi objeto estaría inicializado con un ID específico. Si esa inserción falla, entonces la respuesta va a decir que el error fue 1 y el mensaje va a ser el error resultante de la base de datos. Ahora, estas relaciones, así que nos vamos a explicar, y por último vamos a devolver la respuesta. Para actualizar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ejecutar, a sacar nuestras variables y le vamos a ejecutar actualice por favor en la tabla que definimos los valores en donde el ID sea igual al ID de los valores que le estoy pasando. Podríamos hacer unas modificaciones en esto para que pudiéramos entonces crear tablas donde el ID no fuera ID específicamente. Listo, para hacer eso, pues yo tendría que decirle a ese señor, hey, por favor, el ID no siempre va a ser ID, el ID a veces se va a llamar distinto. Y eso lo vamos a hacer en unas modificaciones posteriores, cuando estemos trabajando más avanzado. Por ahora dejémoslo así. ¿Listo? Las validaciones que ya habíamos visto, y vamos a mirar el borrar. El borrar funciona exactamente igual. Por favor, utilice el método borrar de la base de datos de la tabla que ya establecí, donde la ID sea igual a este. Está bien, teniendo en cuenta que me están llorando tanto, rogando tanto porque hagamos el cambio, hagamos de una vez el cambio para que las modificaciones sean, sean más dinámicas y no tengamos que depender del ID. ¿Listo? Entonces iría así. Entonces, pues para hacer ese cambio, lo que podríamos hacer es modificar un poquito. Vamos a irnos al update y decirle aquí lo siguiente. El campo que por defecto va a ser ID, y el valor que por defecto va a ser el values ID, que no va a ser como interesante que fuera values ID, ser como el valor específico que me va a llegar. Entonces, no, por defecto va a ser igual a values ID, pero values ID lo tengo, vamos a colocarle que va a ser igual a 1. Esto. Y entonces voy a preguntar aquí si value es igual a null, entonces voy a hacer esto, pesos value va a ser igual, si value es igual a null, entonces va a ser igual a pesos values en la posición ID. De lo contrario, va a ser igual a pesos value. ¿Listo? De esta manera entonces podemos decirle, hey, es que mi ID no es esa, mi ID se llama diferente, entonces pues por favor actualízalo. La recomendación que yo les doy es trabajen el ID como ID, o sobreescriban un poquito más las librerías. ¿Listo? Lo mismo vamos a hacer acá abajo, en el delete. No cambie este pedazo acá. Aquí dice ID y le voy a cambiar ese ID por pesos field, y aquí va a cambiar por pesos vale. ¿Listo? Como tendremos que hacer en el delete y decirle a ese señor, tenemos el valor, tendremos que modificar este getID de aquí, así que ni modo, queremos este así, y el campo se lo podría aumentar. Vamos a modificación después, la verdad, porque se me está extendiendo este video mucho, ya vamos en 39 minutos. De esta manera ya habíamos explicado casi todo lo de RM, excepto la parte de las relaciones como tal. Hagamos una prueba. Queremos entonces en la base de datos algo para poder demostrar que eso funciona. Entonces puedo usar MySQL Workbench para hacer la creación del modelo. Esto lo voy a traer aquí y voy a crear un nuevo modelo. Este nuevo modelo voy a tener un diagrama nuevo y le voy a cambiar el nombre, editar esquema, y el esquema de esto se va a llamar MyShop.
¿Listo? Vamos a crear solamente una tabla, la tabla va a ser la tabla usuario. Recuerden que estamos haciendo una base de datos orientada a objetos, entonces tabla usuario. La tabla usuario debería tener todos los atributos ID, el atributo username y el atributo password, recordando la definición que hicimos del modelo. Entonces ID va a ser autoincrementable, username y password no pueden ser nulos porque aquí no son nulos, y van a ser varchar de 45, excepto el password que va a ser un varchar de 128 porque vamos a encriptar después. Borramos nuestra selección y tenemos lista esa tabla de usuario. ¿Listo? Vamos a guardar y aquí vamos a crear una nueva carpeta dentro de nuestro proyecto. Esta nueva carpeta va a ser la siguiente, va a ser database, entonces videos, myshop, new folder, db, y adentro de db vamos a guardar modelo de datos. ¿Listo? Y vamos a utilizar Forward Engineer para que me ejecute las queries solito. Voy a decir, por favor genéreme los inserts, por favor borre las tablas y los esquemas que existían antes. Y siguiente, sálveme por favor el SQL, entonces aquí vamos a colocar myshop SQL. Siguiente, y él acabo de utilizar una base de datos y acabo de crearme una base de datos. Miremos entonces en nuestro navegador y dice localhost phpMyAdmin, busquemos dentro de las bases de datos, tenemos que tener una que se llame myshop, aquí está la base de datos myshop. Myshop tiene una tabla de usuario que está vacía. Listo, vamos a crear nuestro primer usuario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo mediante el index controller que va a utilizar al modelo de usuario para hacer la creación. Para hacer esto le vamos a pasar como parámetro, vamos a crear un nuevo método, public function crear usuario. ¿Listo? Y esta función crear usuario va a recibir el nombre que le voy a pasar. Ese va a ser el nombre de usuario, y debería recibir también la contraseña. Bueno, como estos parámetros yo nada más definí un solo valor para parámetros, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a recibirlos por método get. Entonces el username va a ser igual a, si está establecido, vamos a hacerlo directo, pesos get username, y el password va a ser igual a pesos get password. Todo esto solamente si está establecido que existe username y además también se sabe que existe password. Dado el caso que estos dos existan, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a crear un nuevo usuario. Mi usuario va a ser igual a un nuevo usuario, miren que él me detecta automáticamente mi clase, listo, y me dice, mira, este es el nuevo usuario, aquí está cada uno de los parámetros que yo voy a definir. Yo tengo dos opciones, o definir estos parámetros, listo, o pasarle los parámetros usando instantiate, así que voy a mostrar las dos maneras. La primera es definirlo a mano, null, este va a ser pesos username y este va a ser pesos password, punto y coma. La otra manera es usando usuario, va a ser igual a un nuevo usuario, instantiate, y le paso los argumentos. Los argumentos, ¿quién sería? Tendría que construirlos yo. Tendría que decir que pesos args va a ser igual a un arreglo que va a contener lo siguiente. Va a ser igual a un arreglo que contiene username y password,
¿Listo? Esas son las dos maneras en las que yo puedo realizar la instancia. Háganlo como se sientan más cómodos. ¿Listo? En este caso pues yo lo voy a hacer de la forma más tradicional, voy a comentarlo y voy a crear un nuevo usuario. Una vez que yo cree el nuevo usuario, le voy a pedir por favor que me imprima ese nuevo usuario. Después de imprimirme ese nuevo usuario, voy a pedirle al señor que por favor me traiga todos los usuarios que existen en la base de datos. Echo, voy a hacer un salto de línea, todos los usuarios. Voy a hacer otro salto de línea. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Por favor, imprímame usuario getOr. ¿Cómo ejecutamos este método? Bueno, vamos a venir acá a la base, a nuestro navegador, ejecutamos myshop index, vamos a ejecutar el método crear usuario, listo, y vamos a pasar los parámetros por la URL, donde el username sea igual a pavos y el password sea igual a 1234. Y entonces el señor me dice, estamos requiriendo models usuario, y hubo un error porque no existe ese models usuario en la línea 28. Revisemos la línea 28, la línea 28 de nombre de index.php, línea 28 de index.php, que debe ser este señor de aquí, línea 28, requerir los modelos. Entonces aquí dice el modelo, la clase. Entonces dice, hey, vos estás intentando requerir models, pero está mal configurado porque en tu archivo de configuración nunca le diste el slash final. Recuerden, siempre debemos tener un slash para que él busque, y un slash aquí también. Cuando refresco, él me dice, listo, mira. Resulta que creamos un usuario, el usuario está en memoria, pero no nos salvamos la base de datos porque tuvimos unos errores en conexión donde nuestra librería está pidiendo unas variables globales que se llaman tipo de base de datos, hostname, user y path, que no están definidas. En realidad sí están definidas, lo que pasa es que estaban definidas sin el guión al piso posterior, y eso es para que me acordara de que teníamos que hablar un poquillo de ellos. ¿Recuerdan cuando habíamos visto cómo se instanciaba PDO? Bueno, PDO necesita el motor de base de datos con el que vamos a operar, el servidor en donde está, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. En este caso la base de datos se llama myshop. Cuando modificamos esto y refresco la petición, me dice lo siguiente: acabaste de crear un usuario, ¿listo? Supuestamente el usuario tiene un ID, está nulo, tiene un username que es pavos y tiene un password que es 1234. Revisemos en la base de datos usuario y no existe ningún usuario en la base de datos. Miremos por qué no existe ningún usuario en la base de datos. Es fácil, no existe ningún usuario en la base de datos porque creamos un usuario en memoria. Esto no quiere decir que lo hayamos creado a la base de datos. Para poder crearlo yo tengo que decirle a mi usuario que por favor ejecute un método propio de él que se llama crear y se cree en memoria, se cree en la base de datos, o sea que se ejecute persistencia. La persistencia de datos sucede cuando yo hago que los datos no solamente estén en memoria, sino que se mantengan a través del tiempo. ¿Listo? Entonces, si refrescamos, ya tendríamos un usuario creado. Mira, el ID del usuario es el 1, el username es pavos, la contraseña es 1234 y ya tengo el primer usuario en la base de datos. El usuario es pavos. Vamos a hacerlo con el segundo, vamos a hacer con el usuario YouTube y el password va a ser like. Y le doy enter y ahora me dice, mira, acabaste de crear un usuario llamado YouTube y en todos los usuarios de la base de datos son pavos y YouTube. Entonces con esta implementación nueva de ORM ya es muchísimo más fácil hacer la creación de los elementos y poder gestionarlos. Porque por ejemplo, si yo quisiera buscar un usuario, public function buscar, obviamente estamos haciendo esto en un controlador indebido, deberíamos tener un controlador de usuarios para esto, pero pues lo estamos haciendo por comodidad. Yo voy a decir aquí
que me va a pasar el username, yo puedo decirle a este señor lo siguiente: si el username no está nulo, entonces si no está vacío el nombre de usuario, entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a imprimir en pantalla usuario get by. ¿Y get by qué? Username. ¿Y qué vamos a buscar? Username. ¿Listo? Ahora también tenemos que hacer aquí una operación interesante. Por ejemplo, peso CR va a ser igual a esto. Y voy a decir, si peso CR está vacío, o más bien si está nulo, si el peso CR está nulo, otra vez se me cambió el idioma, entonces imprima no existe ese usuario. De lo contrario, imprima el usuario. Entonces vamos aquí a la base, aquí a nuestra aplicación y busquemos buscar, y el usuario va a ser pause. Dice, estoy llamando a una función que se llama isEmpty. No sé si es que llama isEmpty, no sé si se llama isNull. Muy bien. O si existe una función que se llama isNull. IsNull, si existe la función que se llama isNull. Perfecto. Refresco y me dice, mira, pause tiene una contraseña 1234, pero si yo busco por ejemplo a Carlos, dice que el usuario no existe. Y así, muchachos, facilitamos muchísimo todos los procesos. Bueno, espero que les haya gustado esto. Voy a hacer el commit. Refresquemos un momentico. Vamos acá, my shop, git, commit. No tengo que agregar nada, lo agrega solo. Le voy a decir aquí código. Vamos a hacerlo aquí, vamos a ver, source, video, y este es el video número 7, source del video 7. Hago el commit y lo envío para arriba, remote push, a la rama maestra y finalizar. Bueno, hay un pequeño detalle. Resulta que nosotros reseteamos la cabecera. ¿Recuerdan cuando hicimos el video anterior? Y ese reseteo de la cabecera hace que mi repositorio tenga distinta información. Así que me va a tocar hacer que este repositorio se salte la información del otro. Es decir, que sobreescriba el que está arriba. Y para sobreescribir el que está arriba, bueno, lo primero que tengo que hacer es traerme el de arriba. Antes de hacer esto, voy a hacer un save rapidito, no sea que tenga unos inconvenientes bruscos. Esto es el save. Voy a traer el de arriba y dice, mira, el de arriba tiene una configuración diferente de la de acá. Entonces, ¿quieres hacer un rebase o quieres hacer un merge? Entonces, pues lo que yo le voy a decir es, no vamos a hacer un rebase, o sea, no vamos a coger el primero, sino que vamos a mezclar los dos que tengo. En donde hace la mezcla, entonces en vistas ahora me va a aparecer lo que teníamos arriba subido. ¿Listo? Y ahora sí voy a poder subir subir mi repositorio.
le voy a dar clic remoto, push, next, siguiente, finalizar, y acabo de subir el repositorio. Verifiquemos que esa subida fue correcta. Aquí está, bucket.org, repositorios, patrones de diseño, aquí está, y se acaba de subir hace 15 segundos. Miremos los commits. El commit dice lo siguiente: mira, teníamos el base, probamos el segundo commit, luego hicimos el video 7 y ahora tenemos un merge que tiene los dos. Cuando ustedes descarguen el video 7, por favor descárguense este que está aquí, listo, que es el merge que los contiene los dos. Voy a revisarlos y lo voy a dar como aprobado. Voy a volver a los commits y aquí está entonces el último merge. Si ustedes se descargan el source video 7, lo van a descargar sin las vistas, así que descárguenselo con las últimas vistas. Bueno, lo pueden descargar sin las vistas porque las voy a borrar después, pero para que no tengan inconvenientes, descárguense esta versión de commit, ¿vale? La C99BD3E, que no se llama así, que se llama así de largo. ¿Listo? Ustedes igual pueden entrar a mi repositorio de la siguiente manera. Voy a hacerlo como si no estuviera logueado, con la URL que ya se definió, y pueden igual hacer la exploración sin tener que pedirme permisos de poder ver los commits que existen. Así que si no vieron el commit bien, pues lo pueden hacer desde sus propios computadores. Listo, esto es todo por ahora. Vamos a explicar en el siguiente video la parte de las relaciones. Espero que les esté gustando los cambios que se han hecho y nos vemos en el siguiente video.